¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según el Monitor País de Interlaces, 76% de los venezolanos desaprueba una eventual intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder y 87% rechaza una intervención militar. 83% respalda el diálogo y 84% está de acuerdo con la mediación internacional que promueva las negociaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición. Mientras tanto, cae la confianza en que un gobierno de oposición pudiera resolver la crisis económica. Aunque el chavismo no logra por ahora recuperar la mayoría electoral, tampoco la oposición logra conectarse con las expectativas y esperanzas de los venezolanos. Continúa la campaña de neurotización contra la sociedad venezolana y se aplican diversas técnicas de desestabilización económica, política y emocional para golpear a la revolución bolivariana, pero todavía no logran crear un clima generalizado de temor, angustia y vulnerabilidad que finalmente ocasione un desbordamiento social. Los venezolanos rechazan la violencia y apuestan por la paz y la estabilidad. Exigen soluciones y respuestas. Hay malestar y preocupación, sin duda alguna, pero no hay rabia ni furia colectivas que puedan caotizar a la sociedad venezolana. Luego del fracaso del golpe parlamentario contra el presidente Nicolás Maduro, ahora estamos ante una nueva escalada conspirativa. El Senado norteamericano aprueba una resolución contra el gobierno bolivariano. Se invoca nuevamente la Carta Democrática, se establecen acusaciones infundadas contra los dirigentes revolucionarios, arrecia la campaña de desinformación y desprestigio, se acentúa el saboteo económico y financiero, se boicotea el diálogo y se amenaza con una intervención directa, todo lo cual revela claramente el recalentamiento de una estrategia de desestabilización contra Venezuela. Para analizar esta grave situación, he invitado al diputado por el PSUV, Julio Chávez, quien además es vicepresidente del partido en los estados Táchira y Mérida. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Observamos una nueva escalada internacional para atentar contra la estabilidad social y política del país. ¿Qué lectura estás haciendo tú acerca de esta nueva arremetida internacional contra Venezuela? Bueno, un gran saludo a todo el pueblo venezolano y agradecido por esta oportunidad. Siento que es parte de una estrategia que desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder se ha venido desarrollando en diferentes momentos y con diferentes dinámicas, ¿no? Todo eso creo que arranca un poco desde el Plan Colombia, año 2000, presidente Bill Clinton, presidente Pastrana en Colombia, ¿no? Toda una estrategia para plantear una agresión hacia Venezuela, decía un famoso senador norteamericano, para controlar a Venezuela había que ocupar militarmente a Colombia, ¿no? Y creo que desde ese entonces se ha venido desarrollando toda una estrategia que pasó en su momento por la famosa Operación Libertad Parte 2, Venezuela Parte 2, que la denunciamos en la Asamblea Nacional, donde allí se le daban instrucciones, el Comando Sur de los Estados Unidos le daba instrucciones directas a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para cumplir, digamos, con el objetivo de derrocar al gobierno en los primeros 6 meses, ¿no? Creo que allí estuvo presente siempre marcado en el decreto de Obama una actitud hostil de un lobby, un poderoso lobby de congresistas, ¿no?, norteamericanos vinculados a las mafias mayameras, el caso de Marco Rubio, el caso de Bob Menéndez, Ileana Ross, ¿no?, que permanentemente pues, han venido hostigando y agrediendo al pueblo venezolano. Sentimos entonces que ante la caída, ante el desplome del liderazgo de la oposición venezolana, que no ha tenido respaldo popular en las convocatorias que han hecho, que carece de un proyecto, ¿no?, alternativo al proyecto bolivariano, parece entonces que ahora se impone la intervención de los poderes fácticos, ¿no?, desde el Senado norteamericano, para a través de esta resolución intrometerse en los asuntos internos de nuestro país. ¿Cuáles son los escenarios
¿Qué podemos esperar de esta nueva arremetida? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Julio, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué puede esperar Venezuela? Bueno, creo que los escenarios van a ser muy hostiles, ¿no? Toda vez que transitamos por un año 2016, donde en efecto esos ataques de poderes fácticos lograron, ¿no? Digamos, impactar negativamente nuestra economía. Estamos ahorita caminando en el marco de un bloqueo financiero internacional, donde sin lugar a dudas, pues esa inflación inducida a través de diferentes mecanismos, una estrategia de golpear los precios del petróleo a nivel internacional, impactaron negativamente la economía. Una vez que ya avanzamos en el 2017 y en efecto nos hemos colocado la contraofensiva, estamos llegando ya dentro de poco a más de 6 millones de familias por atención directa. Es decir, estaríamos derrotando el desabastecimiento y ese boicot que se hizo a la economía venezolana, y nos corresponde ahora levantar la producción y la productividad. Eso no va a ser permitido por estos factores, por estas fuerzas exógenas que van a tratar, ¿no?, por vía de esta resolución del Senado norteamericano, por vía de la activación de la Carta Democrática, por utilizar algunos voceros, como unos presidentes, lamentablemente, ¿no?, el presidente del Perú y otros presidentes, que por cierto no les ha ido muy bien, ¿no?, a quienes han atacado a Venezuela. Ahí tenemos el caso de Toledo y el caso de este grupo de expresidentes, ¿no?, que han terminado muy mal y señalados por la justicia. Sentimos que va a ser un escenario hostil. Ahora, la respuesta nuestra va a ser lo que se ha planteado desde la perspectiva de la diplomacia de los pueblos, el llamado, la convocatoria a la solidaridad mundial que se está expresando, se está materializando en estos encuentros que se dieron en Venezuela. Se dieron cita una cantidad importante de intelectuales, una cantidad importante de partidos, dirigentes a nivel mundial, que han manifestado la solidaridad con la revolución bolivariana. Estuvo también la cumbre del ALBA Petrocaribe, ¿no?, la posibilidad desde el movimiento de países no alineados de apuntalar toda una ofensiva que nos permita neutralizar todos los ataques que vendrán sin lugar a dudas en este año de estos. El talón de Aquiles sigue siendo la economía, principalmente el desabastecimiento, la inflación. Incluyo también la inseguridad, que es un factor que agobia, un problema que está agobiando a los venezolanos. Ese es el talón de Aquiles, es el flanco débil del gobierno. ¿Qué se está haciendo para fortalecer la economía? Tomando en cuenta de que a veces se retrasan decisiones, no está claro el modelo, no está claro el rumbo. Creo que ahí quedó demostrado que realmente lo que fracasa, ¿no?, aparte del colapso del sistema del modelo rentístico, ¿no?, petrolero, es sin lugar a duda esa visión de que lo preeminente es el capital, es la lógica del capital y del mercado. Dejamos a merced del capital y del mercado actividades importantes en la vida del venezolano. ¿Y qué pasó? Colapsó. Ahí tenemos cómo sectores de la burguesía importadora, que se les otorgó las divisas preferenciales en cantidades suficientes y oportunas, se quedaron con buena parte de esas divisas en sus cuentas en el exterior. Tenemos el caso de los grandes laboratorios farmacéuticos también, que recibieron divisas en cantidades suficientes y ¿qué hicieron? Jugaron precisamente al desabastecimiento, jugaron al boicot y a esconder estos productos, porque se trataba de una estrategia para derrocar al gobierno. Ahora, ¿qué es lo que se plantea en esta nueva etapa? Creemos nosotros que el desarrollo del levantamiento de la producción y la productividad pasa fundamentalmente por una iniciativa que ha tomado el gobierno, que es el tema del diálogo. Y creo que el diálogo con los sectores productivos, aquellos que apuestan a la producción nacional, que no les interesa para nada derrocar un gobierno o tumbar un gobierno porque son realmente empresarios nacionalistas, con esos creo que es interesante orientar, digamos, esa política, esa iniciativa. Impulsa una alianza con el sector privado. Con ese sector privado nacionalista y productivo, claro, de verdad. No este sector importador que medró durante tantos años, ¿no?, de la divisa preferencial, que recibió 30.000 millones de dólares y que solamente exportaba 3.000 millones, razón por la cual se cataloga, ¿no?, categoriza como una burguesía parasitaria. Creemos nosotros que la posibilidad
es con esos sectores productivos que están en los estados, en las regiones, que apuestan al desarrollo del país, y creo que esa iniciativa del presidente, ese llamado al diálogo productivo, a construir entre todos un modelo económico que supere el rentismo y que avancemos a una sociedad del trabajo y una cultura del trabajo, creo que va a ser central. Y por eso decía que en este aniversario, primer aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción, donde estamos llegando a casi 6 millones de familias, estamos entonces logrando esa primera victoria estratégica para avanzar ahora en el tema de la producción, y creo que es por esta vía, por la recuperación internacional de los precios del petróleo, por el llamado a esas inversiones importantes, y que se han estrellado inclusive quienes han pretendido calificar a nuestro país como de riesgo para invertir. Se agota el tiempo y la gente sigue esperando respuestas y soluciones a sus problemas fundamentales. Hay tiempo para avanzar en un modelo económico productivo, tomando en cuenta que las amenazas contra la revolución están ahí, a la vuelta de la esquina, están enfrente. Yo creo que en primer lugar esas amenazas unifican el sentimiento nacional en función de defender la soberanía y la independencia. Y ese es un elemento central. Eso puede ser un factor que cohesione, claro, porque, un sector de la porque ha población. moralizado inclusive la población. Fíjate que ha coincidido, ¿no? Esta dura situación, este ataque a la economía, ha coincidido con un desplome, ¿no?, de la credibilidad de los sectores de la oposición. Digamos, dilapidaron ese capital electoral. Pero por eso la escalada, ¿no? Claro, ¿no? Y la escalada tiene que ver, a lo mejor no con una intervención directa, pero sí con una presión para que se realicen elecciones. Las elecciones no con un sentido de alternancia, convivencia, cohabitación, sino con un sentido de derrocamiento del chavismo. Sí, ¿qué hacer? Se hará en el momento que el poder electoral lo decida, y nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Hemos estado trabajando a lo interno, muy duro, a lo interno de nuestra organización, del Gran Polo, del Congreso de la Patria, y creo que estas orientaciones, ¿no?, que ha dado el presidente Nicolás Maduro sobre la base de las 5 líneas de acción, donde está contenido en primer lugar el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, no hay tiempo que perder en la necesidad de levantar la producción y la productividad, en buscar las inversiones y las alianzas estratégicas que nos permitan, primero, obtener divisas, segundo, desarrollar importantes sectores con la participación del capital internacional. Creemos nosotros entonces que en ese marco de esa revolución tributaria, de esa necesidad de desarrollar el parque industrial, reactivar, ¿no?, por supuesto, corregir lo que haya que corregir. No va muy lento ese proceso, esa actualización, por decirlo de alguna manera, del modelo económico de la revolución. Bueno, creo que no es fácil en ninguna circunstancia. Porque vienen elecciones, sí. Tarde o temprano van a venir elecciones. Claro, pero no es y esta fácil. es una revolución que se sostiene a partir de las convocatorias electorales, de las mayorías electorales. Bueno, pero no es fácil tampoco superar, ¿no?, un modelo que durante tantos años, ¿verdad?, se le impuso al país. Lo que sí ¿Y por qué no se le explica al país? Yo creo que hemos hecho esfuerzos, ¿no?, en explicar, por ejemplo. Uno percibe que se trata más bien de desviar el foco cuando se anuncian carnavales y se anuncian otras medidas y actividades, iniciativas que no tienen nada que ver con los problemas de la gente, los problemas económicos de la gente. Sí, sin lugar a dudas que el problema importante en estos momentos es el tema del desabastecimiento y la necesidad de levantar la producción y la productividad. Y creo, repito, que por la vía del diálogo que se ha convocado con esos sectores y que están dando resultados muy interesantes, en algunas regiones del país ya se comienzan a ver importantes indicadores en cuanto al levantamiento de la producción. Yo creo que eso va a ser un indicador fundamental si logramos realmente, ¿no?, que el país entienda que eso es lo central a resolver, que sin lugar a dudas también estamos avanzando, como decía el presidente, en el tema de la seguridad, el impulso, el desarrollo, una política integral en materia de seguridad. No se trata de un plan más de seguridad, sino de articular y ensamblar todos esos esfuerzos para que en efecto podamos tener niveles de seguridad importantes que le permitan a nuestro pueblo, bueno, desarrollar inclusive toda esa creatividad, esas actividades necesarias para el levantamiento de ese modelo económico. Yo siento que estamos contra el tiempo, en efecto, ¿no?, pero hemos hecho los esfuerzos en esa dirección. Estamos diciendo que un país como el nuestro, ¿no?, en el mismo hemisferio que la primera potencia militar del planeta, que ha tenido una trayectoria, ¿no?, de intervenciones y de masacres en estos mismos países, desde el incidente del Maine, ¿no?, por allá por 1898, hasta la intervención, el derrocamiento de Salvador Allende y todos estos gobiernos. No es fácil tampoco, ¿verdad?,
tener, digamos, las mayores reservas del planeta energética que a ellos le faltan y mantener, digamos, una experiencia y un proyecto distinto a ese modelo depredador que es el capitalismo y que se levanta con mucha fuerza. Yo diría que es importante como balance el que, por ejemplo, hace 20 o 30 años solamente estaba la Cuba revolucionaria. Claro. Hoy en día hay otros países y otras experiencias. Creo que de lo que se trata es hacer un balance para poder rectificar, corregir y avanzar con mucha fuerza como un bloque unido en América Latina. Los factores internacionales y nacionales, adversarios de la revolución, van a presionar por elecciones, pero con un sentido de derrocamiento. ¿Tú no crees que la ruta electoral pasa primero por negociar la convivencia, la alternancia, los consentimientos entre los factores fundamentales del país? Es decir, ¿puede haber ruta electoral si antes no hay negociación? Y la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Julio, si puede haber ruta electoral si no hay antes negociaciones. Negociaciones para establecer condiciones, garantías de sobrevivencia, de cohabitación, de convivencia, de continuidad. ¿Qué crees tú? Mira, Oscar, yo creo que con esta junta directiva, con esta dirigencia opositora, creo que es muy difícil que haya algún proceso de diálogo, porque no creen en el diálogo. Definitivamente su estrategia, su visión es derrocar al gobierno. Sí. Las elecciones que ellos plantean no son con fines de renovar los poderes, nada de eso. Es con fines de desplazar, de derrocar, de acabar, ¿no? Con el proyecto bolivariano. Por eso yo creo que con esta dirigencia opositora tan desprestigiada, tan cuestionada, tan falta de liderazgo. ¿Qué hacer entonces? Yo creo que se plantea, y es parte del balance de esta nueva etapa, nosotros nos estamos preparando para los escenarios que viniesen, Oscar, en los terrenos que lo planteen. Si la propuesta es, si el escenario es electoral, nos estamos preparando y estamos trabajando fuerte en la organización. Por cierto, ¿no? Es interesante resaltar el crecimiento y el sostenimiento del chavismo en el marco de esta brutal agresión a la economía, con niveles importantes, y el desplome de la oposición venezolana. De modo que seguimos siendo la primera fuerza y la primera opción de mantener el poder. Entonces nosotros creemos que nos prepararemos para ese escenario. Ahora, debe surgir una oposición mucho más constructiva, que piense realmente en los problemas del país. ¿Tú ves en el futuro próximo una oposición dividida o distintas alternativas de oposición? Yo estoy viendo en este momento una oposición desplomada, una oposición desmoralizada, sin rumbo, sin brújula y sin un liderazgo coherente y serio. Pero que se beneficie del voto castigo. Bueno, sin lugar a duda que ha habido una situación, ¿no?, que tenemos, y lo estamos revisando a lo interno, estamos trabajando, ¿no?, la estrategia para reenamorar ese chavismo que por alguna circunstancia no votó por nosotros, pero tampoco votó por ellos. Y creo que es correcto entonces, en ese encuentro que hemos tenido en casa a casa, el casa a casa, Oscar, nos ha permitido reencontrarnos, nos ha permitido la posibilidad de revisar, ¿no?, de corregir. Nosotros que estamos en la calle recibimos las más duras críticas de nuestro pueblo, ¿ves? Pero ese pueblo es leal, ¿no?, a la idea y al pensamiento de que solo por esta vía es posible lograr mayores niveles de inclusión y mayores niveles de redención. No es por el planteamiento ni por la vía de esa desgastada, maltrecha oposición venezolana. Bueno, Julio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Y ahora las conclusiones. No habrá ruta electoral sin negociaciones previas. Los venezolanos deben concurrir a las elecciones en un marco de acuerdos y consensos que otorguen garantías de convivencia, cohabitación y alternancia para asegurar la estabilidad social y política del país. En paralelo, el gobierno bolivariano debe acudir a las elecciones con logros significativos en el combate contra el desabastecimiento y la inflación,
pero también con una estrategia comunicacional que resignifique la crisis, renueve la esperanza, fortalezca la imagen del presidente Maduro y repolitice a la sociedad venezolana. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.